Tu caso fue un caso muy interesante, muy importante, porque llegaste a un estadio de alta gravedad. Cuéntanos un poquito, Fernando. Sí, el estadio máximo, que es el estadio 4, ya con metástasis en la médula ósea, en sangre y en todos los ganglios linfáticos. Es el estadio que tiene menor pronóstico de vida, por supuesto, y donde el éxito del tratamiento quimioterápico, que es el tratamiento que se da en estos casos, y trasplante de médula ósea, tiene menores resultados. Sin embargo, es importante lo que acabas de resaltar. Hay muchos tipos de linfoma, muchísimos, pero la clasificación es infinita. Y dentro del linfoma puede ser Hodgkin o no Hodgkin. Dentro del no Hodgkin, que fue mi caso, también hay una clasificación. Que son los más graves. Muy extensa, son los más graves. Existe uno que se llama Mantle Cell, fue el caso mío en particular, que es un linfoma silente, es un linfoma que no da ningún tipo de síntomas, ni fatiga, ni sudoraciones nocturnas. Lo que da ya es, por supuesto, adenopatías, pero en los estadios ya más extensos. De manera que cuando este tipo de linfoma Mantle Cell se diagnostica... ¿Cómo se diagnosticó, aparte de que tú eres médico? Un diagnóstico casual. ¿Casual por qué? Como médico no lo pudiste determinar, sino que apareció casualmente. Como médico sí pude determinar que había un nodulito en el triángulo posterior del cuello, pero era mínimo y no se veía en lo absoluto. Fue casualmente, haciéndome la palpación del cuello un día, que me siento algo. Pero inclusive acudiendo a especialistas como otorrino y otorrinolaringólogos, cirujanos generales. ¿Por la relación con paperas, con esto o cuál? Simplemente para que me dieran su opinión. Ninguno consideró que era un proceso de gravedad. Todos consideraron que podía ser algo que tenía que ver con las vías respiratorias superiores o con la glándula parótida, hasta que la insistencia y ese sexto sentido me hizo ir directamente a un cirujano de cabeza y cuello, que al principio con el examen físico también pensaba lo mismo, pero por ser colega decidió hacer una biopsia y ahí empezó. Ahí se determina. Ahí se da el diagnóstico simple y llanamente de Mantle Cell. Luego hubo que esperar 1 mes y medio para determinar el tipo de Mantle Cell y el estadio. ¿Qué experiencia nos puedes dar del glutatión, del glutadose? Una experiencia maravillosa. Hoy en día le agregamos algo al tratamiento del cáncer, que además de la cirugía, de la quimio y de la radio, están los nutracéuticos. Dentro de los nutracéuticos, que poco se habla y que no son medicamentos, y que la idea no es sustituir el tratamiento de un medicamento por un nutracéutico, como la gente piensa, sobre todo a nivel comercial. Como médico te digo que el nutracéutico es un complemento vital para poder enfrentar un tratamiento de quimioterapia. ¿Preventivo ejemplo, o en el proceso? Sinérgico. En el proceso. Preventivo en mi caso no fue porque ya yo tenía el cáncer. Exacto. Pero si tomamos en cuenta que el glutatión es el maestro de los antioxidantes, es el padre de los antioxidantes, es el dios de los antioxidantes por naturaleza. El glutatión lo producimos nosotros desde que nacemos. Endógeno. Endógeno, está en los fluidos, pero ese glutatión también disminuye la concentración, y más en una enfermedad terminal o en un proceso crónico o en una enfermedad inmuno. Inclusive en una gripe. En una gripe, en cualquier proceso de alteración fisiológica. Eso es correcto. Entonces, la pregunta, si ya yo sabía como médico, ahora como paciente, ¿qué necesito yo para poder ayudar a estas células que están enfrentándose a una situación tan difícil? Primero, unas células que están enfermas por un cáncer, y segundo, ahora recibiendo quimioterapia. Por supuesto, como médico y como estudiante de farmacología y de bioquímica, sabía que el glutatión es el elemento, pero no había la manera de poder consumir ese glutatión, porque yo lo desconocía, la dosis adecuada y el vehículo adecuado. La vía de biodisponibilidad, de absorción. Exactamente. Hasta que llego buscando mucha información al Glutados Wellness. De Unifarma. De Unifarma.
sin conocerte inclusive a ti. Sí. Sin conocerte inclusive a ti. Y comencé con mi shot de 10 ml de glutatión intrahospitalario diariamente, mientras me hacían todo el proceso de rituximab y de quimio que había sido tan fuerte. Muy agresivos. Cuando yo no podía por la debilidad, mi esposa me lo exprimía en la boca. Wow. ¿Por qué? Porque no había otra forma de poder absorberlo. La manera sólida era imposible con todas las lesiones que yo tenía a nivel de la cavidad oral y del sistema digestivo. Era imposible. Vía endovenosa estaba prohibido en el hospital. Claro. Entonces, conocí primero una presentación líquida que era insoportable. No me tomé ni 2 tragos. Hasta que conocí el Glutados. Tenía personas también a mi alrededor ayudándome a buscar, hasta que conocimos esa presentación, la pedimos vía internet, llegó muy rápido, fue muy expedito en ese momento. Importante. Y ya al 4.º día me estaba administrando los 10 ml. Ya son más de 3 años, ya hoy utilizo el Glutados Immune, que tiene su complemento. Mejor tú para explicar cuál es ese complemento. Y esa es mi dosis de mantenimiento, 20 ml diarios, porque son 2 veces al día que lo tomo, ¿no? Correcto. Aunque la vía de la cantidad de Glutados que se debe tomar, tú bien lo sabes, va a depender mucho de la situación, del grado de agudeza y de la crisis que tenga el individuo, ¿no? Sí, de las condiciones en que se encuentra el individuo, bien sea sano, que puede tomar una al día del wellness, que es preventivo, y cuando se trata de casos como el tuyo, para evitar las recidivas, que son muy propias en los procesos cancerígenos, se utilizan 2 al día, 1 o 2 al día, pero del tipo Immune. La razón por la cual el Glutados y el glutatión, en este caso, en la fórmula Glutados, que está combinado con la vitamina C y el zinc, tiene la particularidad de optimizar el sistema inmunológico. Tengamos en cuenta que el linfoma y la leucemia, estas enfermedades de la sangre, tienen mucho que ver con un desorden de la médula en la producción excesiva de linfocitos. Y allí es donde se origina este desorden, que terminan muchas partes de estas células, y en el caso de los ganglios, creando estas adenopatías, estas inflamaciones que posteriormente terminan, desgraciadamente, en este tipo de tumoraciones. Hay algo muy importante con respecto al glutatión y el sistema inmune, a diferencia de cualquier otra cosa, porque el glutatión, como sabemos, tiene función en diferentes ámbitos, desde a nivel neurológico como a nivel articular. Pero a nivel del sistema linfático, si algún sistema necesita un apoyo en desintoxicar el intersticio de radicales libres, es el sistema linfático. Claro. Porque en los procesos inflamatorios y en los procesos cancerígenos es donde mayor actividad de replicación de proteína y de lípidos ocurre. Claro. Y si la célula está enferma, no puede multiplicarse con la velocidad que requiere a la hora de una inflamación. Pero si además está intoxicada de radicales libres y con bajos niveles de glutatión, eso es un fracaso absoluto frente a una situación de COVID, por ejemplo, con una predisposición de linfoma. Claro, nuestras investigaciones nos han llevado a corroborar que el glutatión dentro de la célula, la función es crear un microambiente alcalino en el cual cambia el pH y el virus no puede replicarse. Oye, Fernando, qué placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias por tu testimonio acerca del glutatión, del Glutados básicamente. Como médico era fundamental que ya la comunidad científica tomara en serio el papel del glutatión en este proceso. Es la sustancia y la molécula más estudiada durante la historia universal. Tiene más de 158.000 referencias en la Biblioteca Pública de Medicina de los Estados Unidos. Tú revisas la vitamina C y la vitamina E y sumarizas las referencias de ambos y no llegan a lo que tiene el glutatión. De modo tal que es la molécula más importante para el sostenimiento de la vida. Sin el glutatión es como colocar un hierro dentro del mar y a los 40, 50 días está oxidado. En el caso del cuerpo humano, del ser humano, también tiene esa particularidad, la oxidación y el agravamiento de cualquier síntoma que se tenga, cualquier enfermedad, inclusive el acortamiento de la vida. Así es.
Fernando, ha sido un verdadero placer que hayas estado aquí. Te agradezco mucho este libro, veo que me lo dedicaste, lo cual me honra saber que viene de una persona con tus cualidades profesionales como médico, como paciente, como sobreviviente. Exacto. Y como mi buen amigo. Compartimos todo eso juntos. Sí, señor, lo compartimos. Gracias a ti y gracias por ese aporte a la humanidad. Y como todo proceso, lento, pero lleva a cambio indudablemente para el bien de la humanidad.